Listo, ahora sí, pues. En el Muchas nombre del gracias a Padre, todos y vamos a comenzar. Adelante, padre. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos mucho, Señor, por los frutos de este retiro. Abre nuestra mente para recibir tus luces y nuestro corazón para recibir todo el amor, todas las verdades que quieres verter en nosotros, para irnos configurando más en ti y poder vivir muy cerca de corazón a corazón contigo esta Semana Santa. Te lo pedimos por tu Madre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, estamos cerrando los primeros 40 días de este tiempo que la Iglesia nos invita a vivir. La Iglesia tiene su propio calendario litúrgico, compuesto por tiempos especiales, cada uno con una razón de ser y un sentido profundo. Este periodo que estamos transitando comienza con la Cuaresma, pero no termina con la Semana Santa. Podríamos decir que la Semana Santa es el culmen, por eso también se llama la Semana Mayor, pero después de ella entra otro tiempo muy hermoso, que es el tiempo de Pascua, que dura ni más ni menos que 50 días y nos prepara para Pentecostés, es decir, la llegada del Espíritu Santo. Este recorrido completo inicia entonces con la Cuaresma y culmina con Pentecostés, teniendo en el centro, en el núcleo, la Semana Santa, donde se condensa todo el significado de la entrega de amor de Jesús por cada uno de nosotros. Y antes de, pues, de ir entrando propiamente ay, no sé por qué se cambian solas las diapositivas. Antes de ir entrando realmente, pues, al núcleo para descubrir la riqueza del trido pascual, ¿verdad? Que bueno, todos pues estamos familiarizados con esta experiencia que pues muy probablemente quienes hemos crecido en hogares católicos, pues año con año lo escuchamos, pero ¿cuántas veces nos detenemos realmente a profundizar qué es lo que estamos celebrando, qué es lo que estamos conmemorando y de qué manera lo estamos realmente viviendo? Y cómo nos estamos uniendo y siendo partícipes de ese misterio, ¿no? Y como para ir comprendiendo su profundidad, siempre nos regresamos al principio, ¿no? Tener esta visión de cómo era en el principio, de qué manera fuimos creados. Sabemos que hemos sido llamados al amor, que fuimos creados por amor y para el amor, que en el principio había un plan de parte de Dios para el hombre, no sin adentrarnos mucho en materia, pero estos antecedentes nos van a ayudar a descubrir esta riqueza precisamente. Ese proyecto, ese sueño que tenía en un principio Dios para el hombre, pues era un proyecto de amor, de belleza, de armonía, de plenitud. Y vemos como en el principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, pues nos dice que nos ha creado a su imagen y semejanza y estaban en este jardín del Edén en donde había una vida plena, sin sufrimiento ni muerte. Había una comunión íntima con Dios.
Él caminaba en ese jardín, se paseaba con su presencia constante, con esa familiaridad. Le es dada al ser humano una misión sagrada, ser custodios de la creación y multiplicarse, ser custodios de la creación, no ver que todo funcionara de acuerdo y acorde para lo que cada cosa había sido creada. El hombre tenía esta autoridad y esta misión. También estaba la promesa de la vida eterna. Y en el Génesis, pues vemos cómo el árbol de la vida simbolizaba ese acceso a la vida sin fin, a la vida eterna. Y conocemos la historia, conocemos que pues se da el pecado original y cómo este pecado original da una ruptura en la comunión entre Adán y Eva y entre cada uno de ellos con Dios mismo también. Vemos cómo después de esto pues se esconden, sienten vergüenza, hay esa fractura, hay un cambio evidente de la armonía y de la plenitud que había en un principio y cómo esto se trastoca. Y bueno, y eso tiene consecuencias, ¿verdad? De esto que había en el principio, cómo después se fractura. Hay una muerte espiritual y física. Y está esta cita, ¿no? Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Hay una desarmonía entre todas las dimensiones de la persona, con uno mismo, con el otro y con Dios. Y entonces, pues, ¿qué pasa con ese proyecto original? Si se trastoca y hay como un desajuste, entonces nos podemos preguntar qué sucede. ¿Qué sucede? Que realmente Dios siempre es, Dios siempre permanece, Dios siempre es Dios y Dios siempre es fiel. Y no es como que diga, no, pues ya esto se echó a perder, esto ya no sirve, mi plan se vino abajo. El plan de Dios, su proyecto, su sueño de amor para la humanidad permanece a pesar de esto. Y entonces se rompe hay esta fractura, pero de pronto, pues también Dios empieza a ver cómo o qué puede ofrecernos para volver a llamarnos a restaurar eso que se ha perdido, eso que se ha fracturado, pero que en el corazón de Dios permanece. Y entonces, con ello, hay ahora una propuesta y una promesa de restauración de parte de Dios para comenzar a reestructurar y a restaurar esto. Y como bien está diciendo Laura, Dios no cambia, su sueño sigue vigente, por eso a lo largo de la historia de la salvación nos ha ido ofreciendo recursos para volver al origen, para ser restaurados. Aunque el pecado entró en el mundo, Dios no abandonó su plan, inmediatamente anunció una semilla de esperanza, ¿verdad? Tenemos ahí pues esas palabras, ¿no? de Dios en el Génesis, herirá a la serpiente en la cabeza. Tenemos las profecías y las figuras a lo largo del Antiguo Testamento. Dios prepara a su pueblo, Abraham, Moisés, David, y revela que enviará un libertador que restaurará lo perdido. Pero ¿cómo se cumplirá esto? El ser humano es débil, es pecador, necesitaba un nuevo Adán, ¿verdad? Un Salvador, que es Jesús de Nazaret, que deshiciera pues todas las cadenas del pecado y de la muerte. Y aquí es donde precisamente pues entra esta promesa y esta propuesta de parte de Dios de la restauración de su proyecto de amor, ese proyecto de amor que se ha gestado en el corazón de Dios y que permanece, de la restauración. Pues podemos nosotros cuando hablamos de restauración relacionarlo un poquito para hacer una comprensión más profunda de lo que es la restauración, como cuando se restaura una obra de arte. Siempre se busca llegar como era en el origen, como el artista la creó, como la plasmó, y que pues por las diferentes circunstancias e inclemencias del tiempo se ha ido dañando, se ha ido resquebrajando. De igual manera, pues para Dios, cada uno de nosotros somos esa obra maestra, esa obra preciosa, esa obra amada, y Dios quiere restaurarnos. Y entonces
esta restauración comienza en el corazón, por la pureza de nuestro corazón, para poder ir recuperando eso que vemos en el principio, pero que también sucede en nuestra historia personal. Y esa pureza de corazón solo puede darse si Cristo, si Jesús, que es la pureza misma, comienza a habitar en nosotros. Y para lograr esta pureza de corazón, para ir purificando, para ir quitando todo lo que pues se ha ido entrando por nuestra historia, por nuestras heridas, por nuestra experiencia, pues necesitamos vivir un proceso de sanación interior, de depuración, de ir quitando lo que no tiene por qué estar ahí, y sobre todo también tener una apertura de parte de nosotros a la gracia. Jesús vino no solo a redimirnos, sino también desde ahora a restaurarnos, a darnos, a abrirnos a este camino de restauración por medio de la purificación de nuestro corazón para ir sanando, ir adentrándonos y que pueda ser, que podamos hacer vida precisamente su entrega desde el principio, del inicio de la restauración, desde la encarnación. Pues sí, el misterio de la encarnación que celebramos el 25 de marzo, podríamos decir que es el inicio visible de este proyecto de restauración. Jesús, la palabra hecha carne, viene a abrirnos el camino, no solo a la salvación, sino también a esa restauración profunda del corazón, a ese volver al estado original en que fuimos creados, en armonía con Dios, con nosotros mismos, con los demás, porque precisamente el pecado es lo que viene, esa relación con nosotros mismos y con los demás. Pues justo la restauración viene a volver a colocar las cosas en su sitio. Y vemos cómo precisamente pues es a partir de la encarnación donde comienza este proyecto, este plan de parte de Dios de restaurar, de darnos esa oportunidad de restaurarnos a ese proyecto original. Como decíamos, Él no cambia, el anhelo de su corazón permanece y, y está en una constante búsqueda de, de atraernos para poderlo hacer vida en nosotros. Y con la encarnación, pues empieza, da inicio, es como pues una manera en la que también vamos viendo cómo al Jesús encarnarse, empieza a hacer experiencia también de la experiencia humana, ¿verdad? Y empieza un recorrido que precisamente eh, es este camino de restauración, donde la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús son la continuación de este recorrido. Y una vez que este recorrido empieza a darse, viene el Espíritu Santo a sellar, que es lo que hablaba el Padre al principio, viene después Pentecostés, prepararnos para la llegada del Espíritu Santo, que viene y sella como este recorrido de Jesús, y no solo lo sella, sino que viene a vivificar todo lo que en nuestro interior estaba muerto por el pecado, por las heridas, por nuestro dolor, por nuestros resentimientos, y viene a encender también la llama en nuestro corazón de ese amor divino, de esos anhelos que Jesús ha sembrado en el corazón de cada uno. Y entonces podemos ver cómo vemos a Dios en el principio, a Dios Padre, vemos cómo Jesús viene a trazar este camino de restauración y cómo luego el Espíritu Santo viene a sellar. Entonces vemos cómo la Trinidad en conjunto, que es la Trinidad misma la que nos ha creado, empieza también a dirigir este plan y empezar esta comunión con Dios y a integrar una integración interior de toda nuestra persona
acorde al proyecto de Dios para la humanidad, acorde al proyecto de Dios para cada uno de manera particular y sobre todo, pues unidos y cimentados en el amor. Aunque pareciera que el Génesis, el Antiguo Testamento y la pasión de Jesús, que es el Nuevo Testamento, pareciera que no tienen conexión directa, la realidad es que todo forma parte de un mismo plan, desde la creación, pasando por la encarnación, la pasión y la resurrección, hasta Pentecostés, todo responde al sueño de Dios, que seamos santos, que seamos restaurados, que vivamos en comunión con Él. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. También nos dice San Pablo, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Y es de esta manera como podemos comenzar a redescubrir cuál es el sentido profundo. Y vemos aquí la encarnación, la misión, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Y lo que comentábamos al inicio, ¿no? Muchas veces desde niños hemos vivido estos tiempos litúrgicos o quizá en diferentes momentos de nuestra vida, eh, y año con año y todo gira en torno a esta Semana Santa, esta Semana Mayor, pero realmente, y les invito a ver un poquito dentro de nosotros, ¿cuántas veces realmente nos hemos detenido a preguntarnos realmente en trascendencia qué significa esto que estamos viviendo? Sabemos que en la Semana Santa, pues sí, recordamos la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Sabemos que fue por amor, que fue una entrega para salvarnos, por amor, pero ¿qué tanto realmente nos unimos a esta vivencia de una manera profunda o lo vivimos como de nosotros hacia afuera, de una manera ajena, sin sentirnos partícipes, sin sentirnos, sin vernos como parte y hacerlo propio, porque aunque es a nivel humanidad, pues también es personal. Este recorrido de Jesús ha sido específicamente por ti, por mí. Realmente, ¿qué tanto pensamos en esto? ¿Qué tanto lo vemos desde esta óptica? ¿O simplemente lo vivimos como una costumbre, como una tradición, como algo que, bueno, que dicta la iglesia y que pues porque lo dicta la iglesia y porque es práctica de nuestra fe, pues lo vamos viviendo año con año? Un poquito como les dejo para a lo largo del recorrido, ir encontrando un poquito estas respuestas y viendo en nuestro corazón, para que ahora que nos adentremos más en el Tríodo Pascual, pues ir descubriendo qué me dice de manera particular. Vamos a ver un poco más de cerca el Triduo Pascual. El Triduo Pascual son los 3 días más importantes de la liturgia cristiana que marcan el fin de la Cuaresma, en los cuales se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Triduo Pascual es el momento más importante de la Semana Santa, compuesto por los días Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo hasta la madrugada, cuando se realiza la vigilia pascual en víspera del domingo de Pascua, con el fin de revivir la alegría por la resurrección de Jesucristo. El Triduo Pascual es un tiempo destinado para celebrar, pues podríamos decir al mismo tiempo, paradójicamente, los 3 días más sombríos, pero también los más gloriosos del cristianismo, que en conjunto forman un todo y abarcan totalmente el misterio pascual. Su importancia reside en recordar que Jesús en su pasión y muerte nos eximió de culpa y dio la gloria a Dios y la vida por medio de su resurrección. Y aquí ya empezamos como a ir palpando un poquito más, ¿verdad? El Tríodo Pascual. Entonces pudiéramos nosotros decir que es en realidad el corazón de la Semana Santa, el corazón de esta Semana Mayor,
en donde pues nos preguntamos por qué es tan importante este momento, este culmen del todo, todo este tiempo litúrgico que nos comentaba el Padre. Eh, es donde está el corazón de nuestra fe, porque incluso pues podemos ver, por ejemplo, hay un número en el catecismo, compendio del catecismo, que es el número 112, que nos dice el misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, su muerte, su resurrección y su glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque en él se ha cumplido de una vez por todas el designio salvador de Dios. Es decir, eh, esto, el trido pascual, es cuando hablamos de que es este el corazón de la Semana Santa, también podemos decir que cuando nosotros nos referimos a este momento, no estamos hablando de una idea o de una filosofía o de una moral, estamos hablando de una persona, estamos hablando de la persona de Jesucristo, y es precisamente como el corazón de Jesús, a través de estos momentos, de este trido pascual, va atravesando su Pascua, su paso, su pasión, su muerte, su resurrección, para salvarnos. No estamos viendo simplemente un acontecimiento histórico, estamos viendo la entrega de una persona y que es por cada uno de nosotros. Y si queremos nosotros descubrir el verdadero sentido del trido pascual, no debemos quedarnos solamente como en los hechos, sino debemos de poner nuestra mirada justamente en el corazón del corazón con mayúscula, que es el corazón de Jesús, en donde se puede condensar, en donde encontramos esa verdadera respuesta del significado real de este momento tan importante para, para cada uno de nosotros. Y así como lo vemos que sucedió en un tiempo concreto de la historia, vuelvo a hacer la invitación de no hacerlo ajeno, no solamente aún viendo el corazón de Jesús y qué movió ese corazón para hacer esta entrega, también esto se vive no solamente conmemorativamente año con año en la Semana Mayor, sino en nuestra propia historia de, de, de vida. También hay una pasión, hay una muerte y una resurrección de Jesús en nosotros que nos abre a esta redención y esta restauración que es personal. Entonces también es importante que vayamos teniendo como esto presente en el desarrollo de este misterio pascual. La palabra Pascua significa paso y podríamos decir que en Jesús hay dos grandes pasos o podríamos decir dos grandes Pascuas que se funden en una sola. Podríamos decir que la primera Pascua es el paso del Hijo Eterno de Dios hacia nosotros en su encarnación. Dios se hizo hombre. Y la segunda Pascua, pues es el paso de Jesús de esta vida mortal a la vida eterna, por medio de su pasión, muerte y resurrección. Estos dos pasos hacen posible el nuestro paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del miedo a la confianza. El trido pascual, jueves santo, viernes santo, sábado santo, domingo de resurrección, es el corazón del año litúrgico, como lo hemos estado diciendo constantemente, porque es muy importante tenerlo claro. Es el centro de todo, porque todo lo demás, ya sea Navidad, ya sea Adviento, ya sea el tiempo ordinario, gira en torno a esto, porque sin la Pascua de Cristo, podríamos decir que no hay cristianismo. Los evangelios lo dejan claro, la parte más detallada, más cuidadosa, más intensa es la de la pasión, la muerte y la resurrección. El trido pascual, pasión, muerte y resurrección, es el punto de inflexión donde Dios restaura lo que el pecado destruyó en el Génesis. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a pasar al Jueves Santo con Laura.
En el Jueves Santo, bueno, pues primero viendo un poco, echando la mirada atrás, vemos cómo en el Edén, Adán perdió la intimidad con Dios. ¿Recuerdan que decíamos que Dios se paseaba en el jardín, que había esta intimidad estrecha? Esta se pierde. Y cómo en la última cena Jesús instituye la Eucaristía, que es el mismo, es ese pan que nos une a Él, que nos hace uno con Él, es decir, se empieza a recuperar y a restaurar esa intimidad y todavía a un nivel más profundo todavía en donde en nosotros habita y dice estas palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No solo es una intimidad externa de a un lado de, sino dentro de. Entonces, vemos en este Jueves Santo que esto también sucede. Vemos cómo está la institución también del sacerdocio y el servicio. Al lavar los pies, Jesús enseña pues que como que el verdadero liderazgo, el verdadero servicio reside en amar hasta dar la vida y nos lo da con su propio ejemplo. Antes quizá había como esta concepción del amor y que a lo mejor muchas veces aún en nosotros permanece un poco esta concepción de que el amor se fundamentaba en la recompensa esperada a cambio de o en el cumplimiento de una norma impuesta, es decir, eh, yo cumplo la ley y entonces recibo a cambio de esto. Si me porto bien, recibo. Eh, y mucho tiempo ha estado esa concepción, pero Jesús viene a redirigir y a redimensionar y a resignificar el verdadero sentido del amor. El amor se fundamenta precisamente en Cristo, en Jesús, que nos ama hasta dar la vida. Y esta, a partir de ahí, nos pone como esa medida eh, del amor, de donde está, el amor que es un amor semejante al de Cristo es amar hasta dar la vida. Muchas veces esto nos puede como asustar un poco, pero Él nos pone este ejemplo y nos dice que es posible. Y es también donde podemos comprender que el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de amar así. Eh, Simplemente no es nada más un esfuerzo o un decir de nuestra voluntad o simplemente decir, sí, voy a amar así. Tener la disposición es lo primero, pero necesitamos también el don del amor de parte de Dios, el don del amor de Dios, que es el amor, quien lo infunde en nuestro corazón. Y precisamente en este jueves Santo, resumimos, viene la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, que con este mandamiento es como poder nosotros comenzar a vivir en este verdadero sentido del amor. Y bueno, y también está la institución del ministerio sacerdotal, donde pues hoy en día sabemos que hombres de carne y hueso son investidos y revestidos con la dignidad de Cristo como sacerdotes, pastor y cabeza, para poder ser ese puente que nos acerque más a Él. Entonces, vamos viendo cómo desde aquí ya empieza a restaurarse esa intimidad que se pierde en el principio a través de la Eucaristía, a través del amor como don y cómo también el ministerio sacerdotal es, es un acto de amor y también es un canal para atraernos al amor y esa unión con, con Dios mismo. Y ahora vamos a ver un poquito el Viernes Santo. Bueno, pues en el árbol del Edén, Adán eligió desconfiar de Dios
Y en el árbol de la cruz, Jesús, como el nuevo Adán, eligió obedecer al Padre, a Dios. Padre, perdónales. La serpiente es aplastada. Cristo, al morir, despojó a la muerte de su poder. Su sangre redentora como el Cordero Pascual, su sacrificio nos libera de la esclavitud del pecado. El Viernes Santo es un día de penitencia y reflexión sobre la pasión y muerte de Jesucristo a través de los textos bíblicos y las oraciones litúrgicas, pues nos unimos al Calvario para recordar el sacrificio redentor de Jesús. Al adorar la cruz, revivimos el sufrimiento del Cordero sacrificado por nuestra salvación, recordando también, pues, tanto mal que hay en el mundo, tanto sufrimiento. Y bueno, pues tenemos ahí un itinerario a seguir, ¿no? Pasamos del cenáculo de la Eucaristía al huerto de Getsemaní, los palacios de Caifás y de Herodes, el pretorio de Pilatos, el Calvario de la muerte, el sepulcro. Bueno, pues hay una invitación muy clara de seguir corazón a corazón con Jesucristo en este itinerario, seguirle pues pues con amor, ¿verdad? O sea, acompañando al amado, al esposo que ha sufrido hasta lo más profundo por amor de cada uno de nosotros. Y vamos dando un paso pues al sábado santo, ¿verdad? En donde pues en el Génesis también vemos cómo el hombre fue expulsado del jardín del Edén y cómo ahora la resurrección de Jesús nos abre las puertas al verdadero Edén, que es el cielo, y viene y restaura esto también, ¿no? Es como que no se ha cerrado, pero Él viene y nos abre todavía mucho más. Si van como viendo lo que Jesús, en Jesús se va restaurando, lo que se había perdido y lo que Jesús restaura, no solo restaura aquello que se perdió, sino que siempre da un plus, ¿no? Ahora no solo vuelve a abrir un jardín del Edén, sino que es un jardín del Edén mucho más pleno eh, y eterno, ¿no? Que es el cielo. Vemos también una nueva creación. La tumba, el sepulcro vacío, es el signo, el símbolo del inicio de un mundo renovado, de una vida eterna restaurada. Como dicen Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces podemos ver en este sábado santo, la primera parte es un día de silencio en donde pues Jesús no está, eh, donde nos invita a sumergirnos realmente como a entrar en nuestro propio corazón y hacer este recorrido interior en donde pues permanecía un ambiente de incertidumbre entre la muerte de Jesús, pero también tenemos la figura de María, que en medio de esas condiciones de incertidumbre, de temor, de ausencia de Jesús, tenemos a María llena de fe, de esperanza. Tiene su dolor humano, por supuesto, pero no está anclada en ese dolor. Su corazón trasciende por la fe y la esperanza, aún en medio de la oscuridad. Y, y entonces María cobra como esta imagen de precisamente como de este faro que nos ilumina en medio de la oscuridad, un símbolo de fe, de esperanza que nos invita a confiar en las promesas de Jesús. Y de esta manera, pues estamos invitados a vivir este momento y también en nuestra propia vida, porque muchas veces estamos en ese estado interior de incertidumbre, de sentir la ausencia de Jesús, de sentir ese dolor, voltear a ver a María.
y caminar con ella, atravesar ese momento. Y, y hay otra parte que también es muy importante, donde se dice que Jesús desciende al infierno, que también es en este libro. Pues sí, ¿de dónde resucitó Jesús? ¿Directamente de la cruz, del sepulcro, de la muerte? O podríamos preguntarnos, ¿de algún lugar increíblemente más bajo, más profundo, más oscuro? Pues sí, en efecto, no se limitó a morir, descendió al infierno, y eso es lo que dice el credo. Descendió a los impíos, como comentó, tiene una lectura muy interesante el teólogo, uno de los tres grandes teólogos del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, por influencia de Adrienne von Speyer, una mística que él dirigía y que en conjunto, pues los dos, eh, pues se retroalimentaron ella con sus experiencias sobre el Sábado Santo y von Balthasar, pues con toda su formación teológica. Pues bien, él recogiendo un poco las experiencias de Adrián, que enriquecen bastante para tener una visión del Sábado Santo, pues original, ¿no? Pues la resurrección podríamos decir que no comienza donde terminó el Viernes Santo, sino comienza desde donde lo llevó el Sábado Santo a Jesús, que es al mismo infierno. Podemos hablar de su kenosis, que es una palabra griega que significa vaciamiento de sí mismo, de Dios, que va mucho más allá de la cruz y del sepulcro, hasta lo más profundo. Es decir, es como si el sufrimiento de Cristo no solo se limitara a lo visible en la cruz, sino que tiene una profundidad invisible en su corazón, asumiendo todos los pecados del mundo y de la humanidad, de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, de todos los hombres, y también pues este descenso al infierno que no se ve, pero que también forma parte de su pasión, ¿no? Y entonces la Pascua podríamos decir que comienza desde este punto que es el más oscuro, lejano y bajo de las tragedias humanas. Y esto nos da esperanza, o debería darnos esperanza, porque como muestran los iconos pascuales de Oriente, hay unos preciosos, pues Cristo nunca resucita solo, sino que lleva consigo un montón de almas, la humanidad entera. Pues vamos a pedirle a Dios que pues Cristo nos ayude a resucitar de nuestras profundidades infernales, ¿verdad? En las que uno puede llegar a estar o experimentar. Pues bien, avanzando un poquito más, eh, pues podemos ver que Jesús no solo repara el daño del pecado original, sino que lo supera. En el triduo somos restaurados como hijos, por el bautismo volvemos a ser imagen de Dios, recuperamos la misión, ser luz del mundo y sal de la tierra, como Adán y Eva debían ser custodios de la creación. Volvemos a caminar con Dios, la resurrección nos devuelve la comunión perdida. Conclusión. Del Edén al cielo, pasando por la cruz, el trido pascual no es solo un recuerdo, sino que es la actualización del plan original de Dios. En Jesús, el Edén se expande hasta abrazar a toda la humanidad. Él es el nuevo Adán, la nueva Eva, María, la madre de los vivientes, y la serpiente, el demonio, queda vencido, queda vencida. Pero podemos preguntarnos, y es válido, ¿por qué murió Jesús por nuestros pecados? ¿Por qué murió Jesús por nuestros pecados? Porque, como dice y bien recoge San Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, para condenarlo no, sino para que el mundo sea salvado por Él. ¿Por qué murió por nuestros pecados? Vamos a preguntar. Y la respuesta es que iluminó de golpe la fe de la Iglesia como resplandor del sol, y podríamos decir que son las siguientes palabras. Son muy sencillitas, pero son muy profundas. Porque nos amaba.
porque nos ama y nos amará por la eternidad. Cristo nos amó y se entregó por nosotros, dice San Pablo en su carta a los Efesios. Me amó hasta entregarse por mí. Gálatas. Cristo amó a su iglesia y por eso se entregó a sí mismo por ella. Efesios de nuevo. Como puede verse, esta es una verdad pacífica, primordial, que lo penetra todo y que se aplica tanto a la iglesia en su conjunto como personalmente a cada hombre. El evangelista San Juan, que escribe después que los demás, hace remontar esta revelación hasta el mismo Jesús terreno. Nadie, dice Jesús en el Evangelio de Juan, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, ustedes son los amigos de Jesús. Esta respuesta al porqué de la pasión de Cristo es verdaderamente definitiva y no admite más preguntas. Nos amó porque nos amó y basta. Y es que el amor de Dios no tiene un porqué, es gratuito. Es el único amor en el mundo real y totalmente gratuito, que no pide nada para sí, ya lo tiene todo, sino que solo lo da, o mejor, se da. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Él nos amó primero. Recoge San Juan, ¿no? Pues solo nos pide que acojamos este amor, que abramos el corazón a su amor. A Dios no le bastó con hablarnos de su amor a través de los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, dice la carta a los Hebreos. Hay una enorme diferencia respecto a lo de antes. Jesús no se limita a hablarnos del amor de Dios como lo hacían los profetas. Él es el amor de Dios. Él es el amor de Dios, porque Dios es amor y Jesús es Dios y Jesús es amor. Con Jesús, Dios ya no nos habla desde lejos, sirviéndose de intermediarios, sino que nos habla cerca y nos habla en persona. Nos habla desde dentro de nuestra condición humana, después de haber saboreado pues hasta el fondo sus sufrimientos. El amor de Dios se hizo carne y vino a vivir en medio de nosotros. Ya en la antigüedad había quienes leían así a Juan. Jesús nos ha amado con un corazón divino y humano a la vez, de manera perfectamente humana, aunque con una medida divina. Un amor lleno de fuerza, pero al mismo tiempo también de delicadeza, tiernísimo, incesante, como ama a sus discípulos, como ama a los niños, como ama a los pobres y a los enfermos, como ama a los pecadores. Amando hace crecer, devuelve la dignidad, la esperanza. Todos los que se acercan a Jesús con un corazón sencillo salen transformados por su amor. Su amor se hace amistad. Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y no se queda ahí, él llega a una identificación con el hombre para lo que ya no bastan las analogías humanas, ni siquiera la de madre, la de padre o la de esposo. Permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Y finalmente, la prueba suprema de ese amor, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, es decir, hasta los últimos límites del amor. Dos cosas hay que revelan el verdadero amador y que lo hacen triunfar. La primera consiste en buscar y en querer el bien del amado. La segunda es superior en gran medida a la primera y consiste en sufrir por él, en sufrir por él. Para esto, para darnos la prueba de su gran amor, Dios inventa su propio anonadamiento, lo hace realidad y se las arregla para hacerse capaz de sufrir cosas terribles simplemente por amor de cada uno de nosotros. Y precisamente, pues aquí podemos encontrar
esa respuesta profunda de cuál es el verdadero sentido del trido pascual. Decíamos hace un rato, mirar al corazón de Jesús y encontrar ahí esas respuestas. Y el mayor riesgo que corremos al vivir el trido pascual es vivirlo como espectadores, como quien observa una obra admirable, eh, o una película que quizás sí nos conmueva, nos haga sentir un poco de incomodidad, pero sin implicarnos realmente. Y ahí es donde está el riesgo de vivirlo de esta manera, porque lo que celebramos no es algo que solamente ocurrió hace más de 2000 años, sino es algo que ocurre hoy, cada día, por cada uno de nosotros. Es hacerlo personal, que puedas realmente no solo entender lo que hizo Jesús y por qué lo hizo, sino poder vivirlo de manera personal, hacerlo vida en tu vida y hacer propio ese amor y dimensionar y poder asimilar que ese amor que se desborda del corazón de Jesús es por cada uno de nosotros y es tuyo, hacerlo tuyo. No es como recordar un evento lejano, sino entrar, adentrarnos en el misterio. Y para adentrarnos en ese misterio hay que adentrarnos en el propio corazón de Jesús, de reconocer también cómo en cada momento de recorrido, cómo en el Jueves Santo, en ese momento del lavatorio de los pies, Jesús nos los lava acá, nos los quiere lavar a cada uno de nosotros, dejar que lo haga. Nuestra historia, nuestras caídas, nuestros cansancios, dejar que Él venga y nos limpie, venga y nos vaya sanando. Poder contemplar en el Viernes Santo la cruz con la certeza de que ese sacrificio lleva tu nombre, con que su sangre tiene, ha cubierto y ha escrito en tu propia historia esa salvación. Poder vivir el Sábado Santo acompañados de María, dejarnos guiar por ella, sabiendo que también en la oscuridad, en el silencio, en esas noches oscuras, también Dios está obrando para poder realmente vivir esta experiencia que nos va a preparar y a disponer el corazón para poder recibir la vida nueva como ese regalo personal a través de la resurrección y que nuevamente no solamente como un hecho externo, sino como permitir realmente que Jesús pueda resucitar en tu corazón. Vivir cada uno de nosotros, nuestra acompañados y unidos a Jesús, dentro de su corazón, nuestra propia pasión, nuestra propia muerte y nuestra propia resurrección en Jesús, de nuestra historia. Y antes de entrar a un momento de oración, teniendo esto en el corazón y tratando de adentrarnos y de ser partícipes de esta experiencia y de esta historia y de este acto sublime de amor, les voy a compartir un canto con un video que lo vayamos viendo y lo vayamos escuchando y con todo esto que tenemos dentro para terminar de profundizarlo. Voy a dejar de compartir un momento para cambiarlo. Mientras por ahí nos pueden, si gusta alguien ir compartiendo algo en el chat, si tienen alguna duda, algún comentario en lo que pongo el video, pues lo pueden ir haciendo.
A ver, me dicen si se escucha, por favor. ¿Escucha? Jesús, doliente en la cruz, eres entrega eterna. Jesús, tú siendo mi rey, ¿cómo puede ser que mueras por mí? Jesús, pureza divina, tomaste todo mi pecado. Jesús, ofrenda perfecta, cordero inmolado, expiraste por mí. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor, extremo es tu amor. Jesús, corazón traspasado, fuente de misericordia. Jesús, santuario del cielo, quiero vivir por siempre ahí. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor.
Vamos a fijar un poquito nuestra mirada en esta herida, en el costado traspasado de Jesús, que hemos visto todo este recorrido, como este canto que escuchábamos nos habla de ese amor extremo, ese amor que se ha dado todo, el amor mismo se nos ha dado por completo hasta la última gota. Y quiero invitarles a, a poner nuestra mirada en este costado traspasado, en donde mana también la fuente no solo del amor, sino también de la misericordia. Es ahí donde en la cruz podemos contemplar cómo, cómo este corazón de Jesús traspasado por amor también es un corazón en donde hay una sed de amor, pero es una sed de poder derramar ese amor sobre nosotros. Y meditemos un poquito en esta cita de Isaías. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros le creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruidos nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Y en esta llaga de su costado, en donde cada uno de nosotros habita, yo quiero invitarles a seguirla contemplando. Es como un signo, un símbolo donde se resume esa entrega, y que después, más adelante, vamos a ver en la resurrección cómo estas llagas, estas 5 heridas, no desaparecen. Él pudo haber resucitado sin ellas, pero elige que permanezcan, pero ahora como un signo de restauración, precisamente, de glorificación, de cómo no es no ha sido un acto, una entrega en vano, sino que nos, nos, nos sigue invitando en cada momento. Y vamos a ir pensando cómo este sufrimiento ha sido, vuelvo a hacer la invitación de hacerlo nuestro, hacerlo personal. Pero no es un sufrimiento que se queda solo en el sufrimiento, sino es un paso, una Pascua, un paso que damos, y que en nuestra propia historia todos hemos tenido en algún momento, o tenemos en este momento de nuestra vida, sufrimientos, heridas, dolores que están ahí, y que podemos pensar que estamos destinados a quedarnos en ese estado de sufrimiento, en ese estado de dolor, en ese estado de desamor. Pero Jesús nos invita a que precisamente es un paso, y Él quiere hacer vida y efectivo en nosotros su pasión, su muerte, su resurrección, precisamente para hacernos nuevos, para restaurarnos, para que su amor derramado en la cruz dé frutos y pueda resucitarnos con Él desde ahora mismo. Vemos cómo en esta parte estas heridas son ese signo de esa entrega por nosotros, de esa apertura de un camino de sanación, de un camino de salvación, de un camino de resurrección. Y, y vamos a pensar un poquito, cada uno en su historia, qué está pasando en este momento, y qué dolor, qué herida más grande en este momento de tu historia
Quieres depositar en el costado del que emana el amor y la misericordia de Dios, para que ahí como en una incubadora de amor se vaya sanando esa herida, esas heridas, ese dolor de tu corazón, de tu historia, ese dolor que a lo mejor lo has venido cargando por años y años de tu vida, un dolor que a lo mejor ni siquiera nunca has expresado a nadie, pero que Jesús lo conoce y que Jesús lo llevó con él a la cruz. No ha sido ajeno, no es indiferente. Tampoco nosotros permanezcamos hoy indiferentes a esta entrega de amor que quiere derramar hoy en tu corazón, y deposita ese dolor en el corazón, en ese costado traspasado por amor del que emana el amor y la misericordia. Deja que Jesús mismo te sane, te restaure, te libere, sacie tu corazón con su amor, para que puedas experimentar en tu vida y en tu historia, a partir de hoy, esa resurrección interior que te permita volver a tener esa intimidad en tu corazón con el Señor, vivir los efectos de su amor, de su presencia, y entrar en esa vida plena que Jesús nos abre con este camino de restauración de su propia historia, de su propia entrega, de su propia donación. No nos quedemos fuera como simples espectadores. Contempla, contempla este momento y adéntrate en él. Voy a regalarles un par de minutitos en silencio para que cada uno pueda depositar en el corazón, en esta herida de este costado, y resguardar ahí lo que llevas en tu corazón, ese dolor de tu historia. Y pídele que en este momento y en esta vivencia que estamos por entrar de la Semana Mayor, que cada paso, cada recorrido que vas a ir haciendo con Jesús, vaya haciendo el recorrido también en tu propia historia, para que su entrega de amor se haga efectiva en tu vida, y el día en la celebración de la resurrección también puedas celebrar con Él cómo resucita dentro de ti y permanece en ti, y pueda haber una conversión en tu corazón a partir de ahora, que Él te la quiere dar, que Él te la quiere regalar.
Jesús, te pedimos que todo lo que hemos depositado en tu corazón, todas esas heridas, todos esos sufrimientos, todo eso que nos duele mucho, pues se ha sanado y restaurado gracias al amor que nos tienes a cada uno, gracias al amor que me tienes, Jesús. Sana y restaura todo lo que llevo en el corazón. Te lo pedimos por medio de tu Madre, la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, no sé ahora si alguien, nos quedamos aquí contemplando la imagen, si alguien quiere compartirnos un poquito, pues su experiencia, lo que lleva en el corazón, algo que quieran compartir. Quien quiera compartirlo en el chat lo puede compartir y quien quiera abrir su micrófono y compartir, adelante también lo puede hacer. Nos gusta escucharles. O alguna pregunta también que tengan, ¿verdad? Nadie se anima. Ahí, a ver, Ramses. Adelante, Ramses. Tiene su manita levantada. Te escuchamos. Qué onda, Laura? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y tú? Padre, buenas tardes. Bien, gracias a Dios aquí, me tocó escuchar aquí manejando. Gracias ahí por compartir. Este, a mí se me hace como, o sea, me hizo pensar mucho en todo este proceso que me ha ido ayudando precisamente el programa de sanación y restauración y empezar a conocer el amor o descubrir el amor de Jesús, ¿no? Entonces, el ver esta imagen o esto que nos va compartiendo, ver lo que sentí de niño en las heridas que percibí de abandono, en las heridas de humillación, en todas estas cosas como que he ido descubriendo a través pues, de acercarme a Dios, ¿no? O a programas de sanación. Ver que sí causaron un efecto así muy feo en mi corazón, cómo se fue distorsionando y cómo empecé yo a herir a otros durante mi vida.
y ver, o sea, entender que Jesús ya había sufrido físicamente por las heridas que me causaron, por consecuencia del pecado y todo eso, ¿no? No sé, desde pequeño. Y cómo sufría él, como también por cuando yo estaba hiriendo a otros con palabras, con pensamientos, con acciones, con todo esto. Entonces, cómo todo ese sufrimiento, entender cómo él lo cargó en este momento de la pasión, este, y cómo regresa a enseñarnos, o sea, por amor a decirnos, pues que en él todo tiene sentido, ¿no? En buscar el arrepentirnos, el buscar su luz, el buscar acercarnos, cómo él nos va sanando. O sea, sí, yo he visto este proceso, o sea, lo he ido sintiendo. Cosas feas se han ido de lo que sentía, cosas nuevas, empecé a descubrir esperanza o pues sí, híjole, creo que se entró una llamada. Sí, ¿Cómo te empezó a escucho. cambiar? ¿Cómo empezó a cambiar mi vida, mi perspectiva de vida, en cuanto a mis hijos, en cuanto a mi esposa, en cuanto a mí, en cuanto a descubrir que Dios sí a todos nos llama y cómo me ha permitido a mí descubrir ese llamado y esas ganas de buscarlo, ¿no? O sea, de aprender a cómo amarlo. Este, pero no sé, es que son muchas cosas que a veces me revuelvo, pero es bonito, o sea, es muy bonito conocer esto que comparten, pues del amor de Jesús que ya está, o sea, que no lo sabía, que ya estaba, o sea, cómo traen esta luz, pues a la conciencia de personas, ¿no? Que es, yo creo que es lo que, pues más bien, no hay otro camino, no hay otra manera de sanar estas cosas feas que nos impiden precisamente amar. Pero bueno, para ya no revolverme, les agradezco mucho que Dios los siga llenando de su espíritu, de su amor, que los proteja, que sigan haciendo esto que hacen. Gracias de todo corazón. En lo personal, a mí me ha ido cambiando la vida y ha tenido impacto con mis hijos, que están pequeños, José y María, y mi esposa. Entonces, les agradezco mucho de corazón todo lo que hacen. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Ram, por todo lo que nos compartes y recibimos tus bendiciones con mucho cariño. Muchísimas gracias. Y sí, el secreto está en el amor y abrirnos al amor con mayúscula, ¿no? Que es Dios mismo. Una vez que nos abrimos a su amor y le dejamos entrar, pues no hay manera de que quedemos igual, ¿no? ¿Alguien más nos quiere compartir algo? En el chat, bueno, nos han estado compartiendo. Muchas gracias, Sonia, Angélica. Sonia, el amor de Dios es tan grande, doy gracias por haberme reunido hoy. Es tal el impacto que me causa que no podría hablar. Pido al Señor me ayude a sanar mis heridas del corazón. Ya están depositadas, Sonia, en el corazón de Jesús. Ahora solo déjate amar por Él. Karin, muchas gracias. Qué bella meditación y el contenido de la charla muy enriquecedor para vivir esta Semana Santa de una manera mucho más personal. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo abriendo su micrófono o en el chat antes de despedirnos? Tengo mucho dolor en el alma. Sandra, ese dolor deposítalo ahí en el corazón de Jesús y ten la confianza y la certeza de que eres muy amada por Él y ese dolor Él lo va a ir transformando poco a poco. No tengas miedo de entregárselo y de dejarte amar por Él. El amor expulsa el dolor, el temor, todo lo que no debe habitar en nuestro corazón. Y lo llevamos también a la oración como las peticiones y oraciones de cada uno de ustedes también las unimos. ¿Alguien más?
Gracias, Rosario, también. Sí, entrégale todo, todo tu pasado, él lo toma y lo abraza con su amor. Bueno, pues si ya no tenemos más, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Laura, por todo. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, Padre, por acompañarnos. Y gracias a todos por haber acompañado este momento y pues nos quedamos unidos en oración unos por otros. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por todo. Gracias. Sí, la grabación la voy a compartir en los grupos y o me la pueden pedir de manera personal también por Telegram o por WhatsApp.